ti confío, mi Señor, y en mi ser reina tu paz. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. En ti confío, mi Señor, cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo, y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo. En ti confío, mi Señor, y mi camino entrego a ti. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. Lo cercarás con tus lazos de amor y seguro andaré. En ti confío, mi Señor, luz de mi vida y salvación. En santidad tu rostro veré y la gloria tuya será. En santidad tu rostro veré y la gloria tuya será. Señor, muchas gracias por enseñarnos a confiar en ti. Gracias, Señor, por llevarnos por un camino de fe. Te suplicamos que nos ayudes y que intercedas por nosotros, así como intercediste por Pedro, para que su fe no fallara, no faltara. Señor, en el nombre de Jesús, que también nosotros en nuestras pruebas podamos permanecer firmes y aprendamos, Señor, de las lecciones preciosas que tú nos has dejado en las Escrituras para mantenernos en tu camino sin claudicar. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas en sus problemas, en sus dificultades, Señor, que estén aplicando de una forma práctica su fe. No es solamente el creer en el Evangelio, sino el confiar plenamente en el corazón de que tú estás sobre el control de todas las cosas y que nada, Señor, podrá ser superior a ti. Por favor, ayúdanos a que ese pensamiento sea bien claro en nuestra vida y lo tengamos siempre fresco en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, algo que me gustaría repasar es el punto
de cómo el Señor le dijo a Pedro, le anticipó que sería zarandeado como a trigo. Lo que dice en Lucas 22, Simón, Simón, he aquí, verso 31, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe, pistis, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, la esperanza y la seguridad de Jesús era que él, aunque fallaría en la prueba, su fe no faltaría y él se convertiría de ese problema que estaba inhibiendo su fe, que era lo que vimos de último, su amor propio, su exagerada confianza en sí mismo, cosa que nos va a servir de base para lo que veremos esta mañana en relación a la fe del centurión. Entonces, un aspecto que me gustaría mencionar es que, como dijimos, hay enemigos de la fe, y uno de los grandes enemigos de la fe es confianza en sí mismo, el amor propio exagerado, porque todos necesitamos de amor propio, si no, no podríamos cuidarnos, no podemos atendernos en nuestras necesidades. Pero el amor propio exagerado, eso puede llevarnos a pensar que nosotros lo podemos todo. Por eso es que el Señor permitió que Satanás tentara a Pedro y tratara con él. O sea, el propósito de esa prueba que vino para Pedro no era para destruir su fe, sino para fortalecerlo en la fe. O sea, que él dice, para que tu fe no falte. O sea, es exactamente lo que sucedió con Abraham. Las pruebas sobre Abraham no vinieron para debilitarlo o para sacarlo del camino del Señor, todo lo contrario. Dice que él se fortaleció en fe. Imagínense, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, las pruebas vinieron para fortalecerlo, no para desanimarlo, mucho menos para debilitarlo en la fe. Entonces, las pruebas y los momentos difíciles que vienen sobre nuestra vida tienen ese propósito en el corazón de Dios, fortalecernos, a pesar de que a veces será necesario, a veces va a ser necesario que entremos por momentos de vergüenza, de humillación personal, para que ya no pongamos más nuestra confianza en lo que creemos nosotros que podemos hacer o alcanzar, o de la firmeza de nuestro corazón, sino que aprendamos a confiar y a poner plenamente nuestro corazón en el Señor. Algo también que es bueno mencionarlo para también mostrar que Pedro sí, por otros momentos, él también manifestó mucha fe, es el hecho de que cuando él caminó sobre el agua, si ustedes se recuerdan, él le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él fue. O sea, él creyó en la palabra del Señor. La palabra del Señor transmite poder, transmite fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y él comenzó a andar sobre las aguas. O sea, podemos pensar por un lado que Pedro fue bastante atrevido en pedirle eso al Señor, pero por otro lado podemos también darnos cuenta que el Señor no reprendió a Pedro por ese pedido. Él no le dijo, pero ¿qué te crees, Pedro? Yo estoy andando sobre el mar y tú quieres hacer lo mismo que yo hago. No hay ningún tipo de actitud de esas en el corazón del Señor. Todo lo contrario, Él lo animó a hacer lo mismo. De hecho, como maestro, Él quería que sus discípulos también hicieran lo que Él hacía. Y Él mismo les dijo, cosas mayores que estas ustedes harán, porque yo voy al Padre. O sea, voy a estar en ustedes haciendo algo mayor en este mundo. Entonces Pedro no fue reprendido por su osadía o presunción de andar en las aguas como su maestro, pero sí fue reprendido por su maestro por dudar delante de él. ¿Cómo así? Sí, él estaba delante de su maestro y comenzó a dudar. Y la razón, como ya hemos visto, es que él quitó sus ojos del Señor. Hermanos,
no quitemos nuestros ojos del Señor. El Señor no nos va a reprender a veces porque queremos demostrar que tenemos fe en Él y que queremos hacer cosas grandes. Vengan, caminen conmigo. Pero Él quiere que no quitemos nuestros ojos de Él. Ahí sí seremos reprendidos, porque eso significa que nuestros ojos y nuestro corazón le pusieron más importancia a los problemas que al Señor. Como Pedro le puso más importancia a la tormenta, al viento y a las grandes ondas que al Señor. Por eso se comenzó a hundir. Entonces necesitamos aprender esta lección importante. Y como hemos dicho, los discípulos deben ser como su maestro. Y sin duda, esta experiencia de Pedro era también parte del entrenamiento que Jesús estaba teniendo con ellos. Y Pedro, obviamente, en aquel instante, él quiso imitar al Señor con algo sobrenatural. Qué maravilloso. Y todos nosotros deseamos experimentar cosas sobrenaturales. Pero también debía, escuchen, imitarlo en que Jesús estaba andando sobre el agua sin poner atención al viento ni a las ondas. Si nosotros queremos imitar al Señor en cosas sobrenaturales, también tenemos que aprender a imitarlo en no poner nuestros ojos en las cosas que nos quitan la atención para que lo sobrenatural se manifieste, se realice y se mantenga firme. Debemos entonces mirar para aquel, como dice Hebreos 12:2, aquel que es el autor y consumador de la fe. Si nuestros ojos se mantienen fijos en el Señor, nuestra fe va a permanecer firme. Porque como dice Gálatas, cuando vino la fe, no está hablando únicamente de un pensamiento teológico, está hablando de la propia persona de Jesús. O sea, lo que estoy diciendo es que Jesucristo es la personificación de la fe. O sea, Él es la persona de la fe. Si nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Él, no hay duda que permaneceremos, no importa las circunstancias, pero no los quitemos de Él. Porque nosotros tenemos la inclinación por naturaleza humana de comenzar a ver las dificultades y ellas incomodarnos y quitarnos la fuerza para seguir viendo el mover de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, a pesar de la vergüenza que Pedro pasó, podemos decirlo plenamente aquí para, como elogiando, podemos decirlo de esa manera a Pedro, él anduvo sobre las aguas. A pesar de que él se hundió, él tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas como no la tuvieron el resto de los discípulos. Y comparando a Pedro con nosotros, podemos decir que a veces nosotros no podemos ni siquiera andar sobre la tierra con vientos suaves y aún teniendo también a un Dios tan presente como Él está sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros no nos queda más que aprender de Pedro, no nos queda criticarlo, no podemos censurarlo porque nosotros ni siquiera tuvimos esa experiencia, no la hemos tenido y aún caminando sobre esta tierra somos conmovidos por los problemas. Dios nos ayude a superar esa debilidad, ese nivel tan bajo de vida espiritual y superarlo. Hermanos, caminemos sobre esta tierra poniendo nuestros ojos en aquel que dice, ven, anda conmigo, porque Él sí quiere que tengamos experiencias extraordinarias. Amén. Algo increíble es que naturalmente hablando, el ser humano aprende a caminar a los 2 años. Hay algunos que aprenden a caminar de menos edad. Yo vi en el periódico, salió un anuncio de un niño brasileño que nació, solo acabó de nacer, la doctora lo agarró así de los bracitos aquí, lo levantó y el niño, la niña comenzó a caminar. Y ella la sentaba en la cama y se levantaba con sus piernitas y ya quería caminar el día que nació. Hay unos que realmente nos impresionan y yo creo que tenemos que saber que hay una etapa en nuestra vida que ya tenemos que comenzar a caminar. Entonces no tengamos miedo, es parte de la vida, es parte del crecimiento que debemos aprender a caminar, porque
el Señor sabe que ya tenemos edad para hacerlo. Amén. Por eso es que también podemos aplicar lo que dice en Romanos 11:20, donde dice, está bien, dice, por su incredulidad, hablando de Israel, fueron quebrados algunos ramos. Y tú estás en pie por la fe. Entonces, escuchen qué increíble. No te ensoberbezcas, mas teme. No te ensoberbezcas, mas teme. O sea, algo importante para mantenernos en la fe es la humildad. Tenemos que aprender a ser humildes. Por eso es que aquí estamos viendo el quinto punto, que el amor propio y la exagerada confianza en sí mismo, y eso es orgullo, inhibe la fe. Pero para mantenernos en la fe es como el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Ese ensoberbecimiento hizo que muchos de ellos cayeran. Y ese mismo ensoberbecimiento va a hacer que muchos de los gentiles caigan debido a no mantenerse en la fe. ¿Por qué? Porque mantenerse en la fe es también mantenerse en humildad. Amén. Entramos entonces ahora con ese pensamiento a ver la fe del centurión. Vamos a Mateo capítulo 8. Versículos 5 al 8 leeremos. 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Disculpe. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Bueno, aquí estamos delante de un cuadro maravilloso sobre la fe. De hecho, resumiendo, podemos decir que el Señor dijo que ni en Israel había hallado tanta fe, refiriéndose a la fe del centurión. Queremos considerar algunos aspectos de esa fe, cómo es que ella surge o surgió, cómo es que ella se manifiesta y el carácter que tiene, por el cual se puede decir que el Señor dijo mucha fe o mega fe. Bueno, primero tenemos que ver aquí desde el principio que cuando Él dice que vino a Él, a Jesús, llegó rogándole. Esa ya es una actitud que demuestra qué es lo que había en su corazón. Él no llegó como aquel invasor romano que tenía derecho sobre los judíos y llegó a decirle lo que tenía que hacer. Sin duda Jesús ni atención le hubiera puesto. Pero Él llegó rogándole. De hecho, creo que necesitamos considerar un aspecto que también nos lo dice Lucas. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 7, porque ahí nos da otros detalles en relación a la fe del centurión y a su carácter. 7:2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, qué precioso esto, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí el escritor Lucas nos dice que no fue él personalmente que llegó con Jesús, sino que envió un grupo de ancianos, probablemente de la propia sinagoga, que más adelante vamos a leer, él había construido para ellos. Entonces, estos ancianos llegaron con Jesús rogándole. Imagínense ellos intercediendo por un romano. Eso es inusual, ¿verdad? Principalmente en aquella época en que los judíos querían deshacerse de los romanos. Pero ese romano tenía algo tan especial, era un hombre especial, único, digámoslo así, para estos judíos, que querían realmente que fuera favorecido
o respondida su petición. Ellos llegaron rogándole a Jesús, y dice en el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Qué interesante. O sea, insistentemente estaban ahí diciendo: Señor, por favor, maestro, ayuda a este hombre. Y la razón está aquí, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Vean ustedes aquí cómo es que en Lucas está registrado, y no es así por así que esto fue dicho, ni tampoco hay contradicción alguna en el relato de un evangelista con el otro, sino que cada uno nos muestra ciertos detalles que por el otro no fueron tocados, ¿sí? Pero no quiere decir que no existieron, que no sucedieron de esa forma, pero cada uno toma las cosas como sucede con nuestro punto de vista. Podemos ver nosotros un evento y de ahí contarlo desde nuestra perspectiva, y faltaron detalles que otro puede ver. Entonces no podemos decir que hay contradicción en la escritura, sino que hay detalles que se agregan para darnos más contenido y para que entendamos mejor qué fue lo que sucedió y la fe y el carácter del centurión. Aquí, si regresamos a Mateo capítulo 8, le dice aquí, en el verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, ¿están leyendo conmigo? Dice: no soy digno. Qué interesante. Los ancianos aquí en Lucas dicen: Señor, concédele lo que necesita, porque es digno que le concedas esto. Es digno. Qué importante es esto. ¿Saben por qué? Porque creo que en relación a nuestra forma de ser, a nuestro carácter, a lo que hacemos, es mejor que los otros digan que somos dignos, porque hemos dado un buen testimonio. Sin duda este hombre tenía un buen testimonio, porque dice aquí: porque él nos ha construido una sinagoga. Lo que manifiesta es que estos ancianos estaban muy agradecidos con el centurión debido a haber manifestado ese amor, porque dicen ellos aquí: porque ama nuestra nación. Vean esto: ama nuestra nación, en el verso 5 del capítulo 7 de Lucas, y nos edificó una sinagoga. Ellos estaban tratando de utilizar argumentos, de presentar evidencias para que Jesús tuviera misericordia de aquel hombre. Y sin duda Jesús ya la tenía y estaba dispuesto a eso. Es mejor que los otros nos alaben y no nosotros a nosotros mismos. Sin duda así es lo correcto, el carácter correcto. Por eso es que, debido a que este hombre era verdaderamente humilde, dijo: Señor, pero mira, no tienes por qué ir a mi casa. Porque él le dijo: yo iré y le sanaré. No, Señor, no necesitas ir, ¿verdad? No necesitas. Primero, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Él sabía el tipo de limitaciones que existían entre judíos y gentiles, cómo los judíos rechazaban la comunión o aún entrar en la casa de un gentil. Entonces él no quería poner a Jesús en una circunstancia incómoda ceremonialmente hablando, y le pidió que no tenía por qué entrar. Pero eso revela algo mucho más de su fe. Vean esto. Primero él dice: no soy digno, Señor, que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué maravilloso. Yo veo que esto nos revela muchas cosas preciosísimas, pero ustedes pueden ver que, contrario a la jactancia de Pedro, el discípulo del Señor, de decir: no, Señor, y mira, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cruz. Pedro, mira, esta noche me negarás 3 veces que me conoces. No, Señor, ¿cómo crees? Había una jactancia en Pedro, y sin duda también lo hubo en relación a andar sobre las aguas, pero vemos aquí en este centurión su concepto correcto en sí mismo. Nosotros necesitamos aprender a tener ese concepto correcto. Sin duda Pedro también aprendió a tener ese concepto correcto, ese: no soy digno. No soy digno. Miren, quiero darles otro ejemplo importantísimo. Dice la Escritura, hablando de Pablo, que él
andaba haciendo milagros como pocos, dice, como aquellos que nunca habían sucedido. La mano del Señor estaba haciendo esos milagros. Tanto era así que se llevaban los lienzos, los pañuelos de Pablo, se llevaban los delantales, parte de la cobertura de sus vestidos, se los llevaban y las personas quedaban curadas, como lo que sucedió con Pedro, que su sombra hasta curaba a los enfermos, dice. Así era como el Señor estaba usando al apóstol Pablo. Y cuando de repente aquellos hijos de Seba vieron lo que estaba sucediendo, ellos quisieron imitar a Pablo, pero vean lo que sucedió. Entonces ellos vienen y dicen: en nombre de Jesús del que predica Pablo. Ellos revelaron no únicamente algo que era una repetición en su vida, no era parte de su experiencia. Ellos querían experimentar esos mismos milagros, pero algo que habían entendido y que Pablo había dejado bien claro es que los milagros, las maravillas, los prodigios y todo lo que había sucedido no era por la espiritualidad de Pablo, sino por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Por eso es que esos hombres, hijos de Seba, dijeron: en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Porque para ellos había quedado bien claro que Pablo, como el propio Pedro también dijo, miren, cuando se sanó aquel cojo de la puerta de la Hermosa, el Señor, él dijo: miren, no crean que es por nuestra espiritualidad que este hombre quedó curado aquí, no. Él fue curado por el precioso nombre de Jesús. Y esa es la clave. Hermanos, parte de nuestro carácter que va a manifestar realmente y permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y que nuestra fe sea firme, es ver nuestra indignidad y darle el lugar que le corresponde al nombre del Señor. Es Él. Por eso Él dice: todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Por qué? Porque hasta en nuestra oración debemos entender que Él es el mediador. Él es el que va a tocar, el intercesor, y que va a tocar el corazón del Padre, el propio Espíritu que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos vivir y experimentar. Por eso es que este centurión halló favor, halló gracia delante del Señor, porque él manifestó esa humildad, dándole al Señor un lugar preeminente. Yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, pero una cosa sí, di la palabra y mi siervo sanará. Lo que este centurión revela aquí, entre otros aspectos, es que está mostrando el poder ilimitado de la autoridad de Jesús. Poder y autoridad ilimitados de Jesús. O lo que estaba diciendo es: Señor, tú eres capaz de solucionar mis problemas y de suplir a mis necesidades sin que yo te tenga que tener físicamente en casa. Hermanos, es lo que pasa también con nosotros. No podemos tener físicamente a Jesús en casa, pero una cosa sí, no debemos dudar que con una palabra que sale de su boca será suficiente para solucionar nuestros problemas o para que alguien sea curado. Es necesario creer que solamente Él hable y suceda. No tenemos que pensar: es que yo soy digno de que Él entre a mi casa, yo soy digno de que Él venga personalmente y me hable audiblemente. Qué lindo sería que nos hable audiblemente. Pero saben, una de las mayores, llamémosle, problemas de que Dios nos hable audiblemente es primero la gran responsabilidad que alguien recibe al oír directamente la voz del Señor. Si no es obediente, si no cree o si continúa una vida indiferente, probablemente Dios no más le hablará, ¿verdad? Por otro lado, delante del Señor, alguien que oye la voz de Él audiblemente debido a su propia naturaleza, por eso es que Él no lo hace frecuentemente con los hombres, porque por la propia naturaleza podemos desviarnos y pensar que nosotros ya somos muy espirituales. Tenemos que aprender a ser humildes y a ser guiados. Por eso la Escritura también habla de que Él puede guiarnos con sus ojos.
Es más, habla de su voz como un silbo apacible, algo que va a venir y que nosotros vamos a tener que discernir que es el Señor, aunque no estemos seguros con los ojos naturales. Este hombre dijo: Señor, no es necesario que entres debajo de mi techo, no es necesario que vayas y físicamente toques a mi criado, una palabra tuya es suficiente. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Dice aquí en Lucas: y Jesús fue con ellos, con los ancianos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, porque él iba directo para allá, el centurión envió a él unos amigos. Eso es precioso. Ahora ya no son religiosos, ya no son ancianos de la sinagoga rogándole que vaya a la casa y que cure a su criado, sino ahora son amigos, o sea, personas más íntimas. Ya no religiosas, sino personas más íntimas, como diciendo: Señor, yo quiero ser más sincero contigo. Honestamente, Señor, mira, yo envié esos ancianos para tocarte, pero ahora envío esos amigos para mostrarte mi corazón, para decirte realmente lo que hay dentro de mí. Diciéndole: Señor, no te molestes. Qué precioso esto. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No te incomodes en venir aquí. Miren, y sin duda eso no era para menospreciar la presencia del Señor en su casa. Sin duda el centurión hubiera sentido, pero dignísimo, se hubiera sentido emocionadísimo al tener al Señor en su casa. Pero él no lo estaba menospreciando, simplemente estaba viendo su condición. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Eso me impresiona en Lucas. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces dice aquí en el verso 9 del capítulo 8 de Mateo. Ahora él revela algo precioso, más de lo que ya reveló a través de su carácter. Ahora él revela lo que juntamente con su carácter expresa su fe. Vean qué importante es esto, porque la fe de una persona crece, o mejor dicho, se desarrolla, se fortalece paralelamente con el carácter. En cuanto más carácter tenemos del correcto que las Escrituras quiere para nuestras vidas, nuestra fe será más firme. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Oigan qué parábola él está usando aquí, ¿verdad?, para hablar de una verdad espiritual. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él tenía el cuadro, la imagen, el drama, digamos así, de lo que significa tener autoridad y de lo que significa que las cosas se hagan cuando alguien obedece. El principio de autoridad, estar debajo de, para poder tener la autoridad de hacer las cosas. Y ahora él está diciéndole, él lo dice no solo por él lo dice porque reconoce que en Jesús está la autoridad de los cielos y que a su palabra obedecerá toda enfermedad, todo demonio saldrá de todo ser humano al escuchar la voz de Jesús. Y entonces dice él en el verso 10, Jesús, al oírlo, al centurión, Jesús se maravilló. Vamos a ver que solo 2 veces en el Nuevo Testamento aparece esa frase, se maravilló. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, que eran judíos, debe haber sido algo duro para esos judíos: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado una mega fe, tanta fe. O sea, ni aún en Israel, ni aún en el pueblo que se espera ser espiritual, es lo que se está transmitiendo. Ni aún en el pueblo que yo esperaba me recibieran y que creyeran quién es mi autoridad, porque yo vine del Padre. Eso, miren, lo que este hombre reveló no era simplemente fe. Lo que este hombre reveló es quién era ese hombre que estaba ahí. Ni los judíos sabían, la mayoría, pocos sí, la mayoría no lo habían aceptado como el enviado de Dios. Pero este hombre estaba diciendo, él es el enviado de Dios, porque en su boca está toda la autoridad.
Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ahora está hablando de la conversión de los gentiles, y se sentarán con Abraham, el padre de la fe, y con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y escuchen: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero está diciendo que la fe nos introduce al reino, nos hace hijos de Abraham por la fe. Y la falta de fe, o sea, la incredulidad nos aparta del reino de Dios. Entonces, qué importante es tener fe. Y entonces le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Me impresionan las palabras del Señor. ¿Saben por qué? Porque Él no dice: en mi nombre sea curado aquel, sino le dice al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Ni siquiera dio la orden: enfermedad, sal de aquel hombre. Nada, conforme creíste, te sea hecho. Obviamente su fe estaba basada en la autoridad y en el poder de Cristo Jesús. Entonces, hay muchas personas hoy en día que piensan que como Jesús no está más presente físicamente en esta tierra, milagros y maravillas no pueden suceder como sucedieron en su época de peregrinaje carnal, humana, en su carne en esta vida. Pero debemos saber que según este centurión, él no necesita estar presente físicamente para que sucedan milagros. Por tanto, queridos hermanos, aunque no está presente aquí el Señor físicamente, tengamos la seguridad que Él puede hacer los milagros hasta el día de hoy. Él es el mismo, dice la Escritura en Hebreos, ayer, hoy y para siempre. ¿Por qué? Porque Él no cambia y Él sigue haciendo maravillas. Este otro aspecto de la fe del centurión es otro aspecto maravilloso. Él entendía que una persona con autoridad no necesita estar presente en un lugar específico para que se cumplan sus órdenes. Solamente él diciendo la palabra: como creíste, te sea hecho. Y tampoco necesita estar presente el necesitado, el que está urgente de una cura, como sucedió con el centurión. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 encontramos que el leproso sí consiguió llegar físicamente delante del Señor y el Señor lo tocó, ya lo hemos estudiado. Pero este paralítico, que llegó a estar paralítico a punto de morir en su cama, el siervo del centurión, no pudo estar presente. Entonces, primero, entendamos algo: no necesita estar físicamente el Señor presente para que milagros sucedan. Y segundo, no necesita estar presente el necesitado cuando nosotros podemos interceder por él. ¿Qué estamos diciendo? Es que usted, hermano, hermana, puede venir delante del Señor y presentar su necesidad e interceder por su primo, por su prima, por su abuelito, por su abuelita, por papá y mamá que no están presentes, que están en casa, y aún así pueden ser curados, porque el Señor omnipresente va a curar la enfermedad de todo aquel que necesita de cura y que le pide con fe al Señor de los cielos. Amén. Entonces, la fe, como la fe del centurión, es suficiente para liberar la palabra de autoridad y poder de Jesús para curar a los enfermos. Y por otro lado, podemos decir que un verdadero intercesor es aquel que no se está preocupando por su propia vida, sino preocupándose por la vida de los otros. Él lo que quería es que el Señor curara a su siervo, un siervo muy amado que sin duda siempre hacía lo que él quería y ordenaba. Es otro ejemplo, otra figura
de Jesús, sin duda. Yo creo que una de las cosas que también trajeron gozo en el corazón de Jesús fue cuando oyó el testimonio de este centurión, de su siervo, que dijo: y a mi siervo digo, haz esto, y lo hace. Entonces Jesús, identificándose con aquel siervo, porque él era el siervo de los cielos, que hace todo lo que su Padre le ordena. Y dijo: no, yo iré y lo sanaré. Conforme a creíste, te sea hecho. Ese siervo va a ser curado. Lo amas, y yo también ahora lo amo, porque debe ser un siervo especial como yo soy para mi Padre. Bendito el Señor. Que el Señor nos ayude también a cada uno de nosotros a ser obedientes, ¿sí? A ser de aquellos que inmediatamente van y obedecen lo que el Padre Celestial les dice. Amén. Ese mismo principio de autoridad fue aplicado también a los apóstoles. En Mateo capítulo 10 y versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estos hombres, cuando comenzaron a ver maravillas y milagros, era porque ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les estaba diciendo, y milagros y maravillas comenzaron a suceder delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos también recibieron de gracia y estaban dando de gracia. Si alguien es enviado de Dios, el principio de autoridad está sobre su vida, y la palabra que predica es del Señor, porque consecuentemente fue el Señor que lo envió. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento para ver de qué manera nosotros también podemos aplicar en nuestra vida diaria la fe del centurión, a través de un carácter humilde, a través de un carácter que reconoce, ¿sí?, que toda la autoridad de los cielos estaba sobre Jesús. De hecho, él exaltó más al Señor que los propios judíos, que el propio su pueblo. Y vean, quiero darles este ejemplo aquí. Vayan conmigo a Juan capítulo 19. Juan 19, en su versículo 9. Leamos aquí. Y entró otra vez en el pretorio Pilato y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Porque en el versículo 7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces entró otra vez Pilatos al pretorio, dice, y le dijo: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, oigan con atención, lean: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Entonces ahí sí a Jesús no quedó callado. Respondió, dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué estaba reconociendo el Señor ahí? Que Él estaba ahí delante de Pilatos, no porque los judíos lo entregaron, no porque Él no pudo hacer nada, sino porque la voluntad del Padre estaba en que eso sucediera. Fue Él el que le dio a Pilato la autoridad en aquel momento para tenerlo delante de Él. Y el Señor le estaba diciendo: Pilato, no es, escuchen, no es Roma que te dio esa autoridad, es mi Padre. O sea, otra vez lo que Pablo está diciendo en Romanos 13, que toda autoridad es puesta de parte de Dios, sea civil o religiosa, es puesta por parte de Dios. Entonces dice: desde entonces
procuraba Pilatos soltarle. O sea, él vio algo especial en ese hombre. Dijo, no puede ser. Además, la influencia de su mujer. Pero los judíos daban voces diciendo, escuchen, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Miren hasta dónde llevaron los judíos esta cuestión. Hasta en un aspecto político. Un aspecto de sumisión a la nación invasora. Ahora sí, en este momento les convenía decir que su rey era César. Ese necesitamos eliminarlo ahora. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Tenía miedo que llegaran esas habladurías delante de César, pensando que él estaba en contra de él. Fuera Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabatá. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. No es el rey de Roma, es vuestro rey. Pero ellos gritaron, escuchen, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eso debe haber sido algo como una flecha que debe haber atravesado el corazón de Jesús ahí en aquel momento. Oyéndolo, Dios mismo en esta tierra, como sucedió con Samuel, cuando le pidieron que pusiera un rey como las otras naciones. Él llegó ofendidísimo delante del Señor y dice: Señor, mira lo que este pueblo está pidiendo. Y el Señor le dice: no hay problema, ponles un rey como las otras naciones. Samuel estaba más ofendido que el propio Señor, pero sí debe haber sido doloroso haber oído querer un rey, o sea, no reconocer que nuestro Dios es el rey. Y aquí están ellos diciéndole: no tenemos más rey que a César. Hermanos, comparemos ahora esto. Por eso es que la escritura dice, Jesús dijo del centurión: ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Saben por qué? No solo por su carácter humilde, no solo por su insistencia, no solo porque él creía que Jesús tenía toda la autoridad, sino que también ese centurión colocó a Jesús arriba de César. ¿Cómo así? Sí. Él le dijo: yo estoy enviado, yo tengo autoridad y estoy sujeto bajo autoridad, y digo a este: haz esto, lo hace, y si tú con una palabra tuya será suficiente. Está declarando que Jesús tiene toda autoridad, no solo en esta tierra, sino también en el mundo espiritual, cosa que ni siquiera Pilato ni el pueblo de Israel reconoció. Por eso es que el Señor dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión, un gentil, reconociendo en mí a alguien superior a César. Un centurión. Qué paradoxo. Y qué duro debe haber sido para el Señor oír esas palabras de su pueblo, pero qué también maravilloso fue para el Señor oír la actitud de aquel hombre. Con razón dice ahí la escritura que el Señor se maravilló. Y esto es lo último que quiero hablarles aquí para ir terminando. Ese detalle es importantísimo. El centurión tenía el entendimiento sobre el principio de autoridad antes que su criado fuera curado. ¿Sí o no? Piensen. ¿Será que él ya tenía claro lo que es el principio? Bueno, como militar sin duda que sí. Para él ya era el que está bajo autoridad, tiene órdenes también, porque él era un centurión, un hombre sobre 100 soldados, y él daba órdenes y todos tenían que hacer, si no les caía la ley. Entonces, él ya tenía claro, pero yo les pregunto ahora, ese entendimiento del principio de autoridad que él tenía antes de que su siervo fuera curado por Jesús, ¿fue suficiente para curar a su siervo? No, no fue suficiente. Él lo podía tener
Y él podía decir, pues yo también tengo autoridad, entonces yo ordeno que mi siervo sea curado. No había tal cosa. Pero es que yo creo que yo tengo autoridad, pero es que no es el tipo de autoridad militar que va a curar a un hombre enfermo. Es alguien que está arriba de lo natural. Es alguien que tiene dominio sobre lo sobrenatural y lo natural al mismo tiempo. Por eso es que él está revelando algo maravilloso aquí. Mas ese conocimiento del principio de autoridad sí fue suficiente cuando él vio en Jesús la fuente de ese poder, la fuente de esa autoridad. Ahí sí sucedió. Fue necesario entonces que ese entendimiento fuera canalizado a través de la única fuente de autoridad y de poder que es Jesús. Solo después de la palabra dada por Jesús, su criado amado fue curado en la misma hora. Solo porque él dio. Él todavía está. Di la palabra. No había dicho nada. Di la palabra. Ay, Señor, qué preciosa es tu palabra. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y escuche, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo que está diciendo es que en el momento que el Señor liberó la palabra, sucedió el milagro. Yo necesito entendimiento, yo necesito estar sujeto, pero yo necesito principalmente canalizar mi entendimiento a la fuente. Por eso es que la mujer de flujo de sangre, ella canalizó después toda su necesidad y su fe en la fuente correcta. Jesús, él mismo dijo, virtud salió de mí, porque no fue algo así de misticismo, ¿me entienden? No fue algo astrológico, no, fue algo real. Poder salió de Jesús para curar a aquella mujer. Ella no estaba simplemente tratando de convencerse que podía ser curada. Ella dijo, si tan solo yo lo tocara, y cuando lo tocó, la virtud del Señor entró en ella y ella fue curada. Entonces, hermanos, el entendimiento es necesario. Las cosas que debemos ver en lo espiritual, todo es necesario, pero si no se canaliza a la fuente correcta, no veremos milagros. Y como mencionamos, únicamente 2 veces en los evangelios se registra que Jesús se maravilló. La primera la vemos aquí en este capítulo 8 y en el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló. Esa es la palabra taumazo en griego. Y quiere decir no solo maravillarse, quiere decir admirarse, quiere decir quedar perplejo, asustado. Wow, dice, maravillado de ver el corazón de este hombre. Pero ahora quiero mostrarles en qué otro sector de los evangelios aparece esa misma palabra taumazo de maravillado. Vamos juntos a Marcos, capítulo 6 y versículo 6. Bueno, aquí está en Nazaret, para entender el contexto, y están diciendo de él, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No están aquí también sus hermanos? Y dice en el verso 3 al final, y se escandalizaban de él. O sea, no estaban aceptando que ese que ellos conocían pudiera ser el Mesías. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer, escuchen, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. A unos pocos enfermos quiere decir entonces que hay algo que impide la manifestación del poder del Señor. ¿Qué es eso?
y estaba asombrado, taumazo, maravillado, solo que en un sentido ahora negativo, maravillado de la incredulidad. Ay, Señor, de la incredulidad de ellos, de su pueblo, de sus propios paisanos. ¿No es este el carpintero hijo de José? Lo menospreciaron y por eso no pudo hacer milagros, dice, o muchos milagros. Hermanos, que el Señor nos encuentre del lado del centurión romano, que maravillamos el corazón del Señor debido a nuestra fe, debido a que creemos que Él es capaz de hacer lo que es capaz, y que no seamos nosotros un tropiezo debido a nuestra incredulidad, porque estamos colocando delante de nuestros ojos muchas cosas, conceptos o hasta preconceptos que lo único que hacen es inhibir o anular nuestra fe, eclipsarla por completo. Y esto nos lleva a un punto final, es que generalmente aquellos hijos que son mimados son los que más ingratos y crueles pueden ser a sus padres, porque han sido bien tratados y se sienten con derecho de opinar y de hasta hablar de las debilidades de sus padres y criticarlos y ya no creerles nada lo que dicen, porque ellos ya crecieron y ellos también ya son adultos. Y generalmente los judíos también manifestaron ese problema. Como judíos o creyentes hoy, que son objeto de privilegios y digamos así, de mimos divinos, resultan también ingratos, incrédulos y burladores. Y aquellos que no tienen nada, ni el privilegio de haber nacido en el Evangelio, digámosle así, ni el privilegio de ser parte de una nación, sino que son rechazados, que son parte de un vulgo como este centurión sin salvación, resultan impresionar más por su fe que los de su propia casa. Esa es la cuestión. Y hermanos, este es el último punto que quiero dejarles en sus corazones y en mi corazón. Que podamos meditar y decir: Señor, que yo caminando contigo, que teniéndote enfrente como Pedro te tenía, poniendo mis ojos sobre ti, las cosas de esta vida no puedan eclipsar mi fe y me impidan ver el mover y el poder de Dios sobre nosotros. Señor, que yo no sea un obstáculo debido a mi corazón. ¿Será que no? Y pensar que es por mí que el Señor puede hacer las cosas, que Dios nos libre de la vanidad, Dios nos libre de la soberbia, porque eso anula la fe. Este centurión también con esta actitud anticipó la entrada de los gentiles y la disposición de Jesús de tener comunión con ellos. Si Pedro lo vemos en Hechos 10:28 diciendo: miren, ustedes saben que para todo judío es abominable estar aquí en comunión con los gentiles, pero Dios me ha dicho que no llame a ningún hombre común o inmundo. Eso Jesús ya lo había enseñado desde su ministerio, diciéndole al centurión: yo iré y lo sanaré. O sea, él estaba dispuesto a entrar en la casa del centurión. Y si él hubiera entrado, sin duda también hubiera comido con él, si él le pone algo de comer como gratitud. Oh hermanos, que aprendamos del Señor a ser de aquellos que no rechazamos a los otros, y que aprendamos del centurión a ser de aquellos que tienen fe y que creen en el Señor, que Él es el mismo, y aunque está en los cielos, Él mora aquí en nuestro corazón, y una palabra de su boca será suficiente para que entremos a ser parte de ese reino, de esos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con ellos. Y no de aquellos que por su falta de fe, por la incredulidad, serán excluidos del reino de Dios. Que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros ese carácter
de la fe, una fe que es consistente, una fe que es substancial y que viene a través de la palabra que sale de la boca de Jesús. Amén. Señor, gracias esta mañana por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día y recordarnos cada día tener un corazón humilde, un corazón que reconoce su falta de dignidad personal para tener tu presencia. Ninguno de nosotros era digno de que tú entraras a nuestra casa. Ninguno de nosotros era digno de que entraras a este corazón sucio por el pecado. Pero tú tuviste la iniciativa, Señor, de decirnos, no, yo iré y los sanaré. Eso fue lo que tú también le dijiste a tu Padre. Padre, yo iré y los sanaré. Yo estoy dispuesto a identificarme con ellos. Yo estoy dispuesto a identificarme con su pecado. Yo estoy dispuesto, Padre, a hacer los milagros y maravillas que ellos necesitan para poder creer en ti. Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos, por favor, danos esa fe del centurión, esa fe de la mujer de flujo de sangre, esa fe, Señor, de aquella mujer sirofenicia que insistentemente permaneció allí hasta recibir una palabra de tu boca. La insistencia es necesaria, la perseverancia es necesaria, pero si no sale de tu boca, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Por favor, háblanos, abre tu preciosa boca y danos tu preciosa palabra, Señor, para que milagros y maravillas sean hechos en medio de nosotros. Lo necesitamos con urgencia, Señor. Estamos viviendo en tiempos tan extremos que si no hay manifestaciones claras de tu gloria, ¿qué haremos para dar a conocer tu verdadero evangelio, Señor? Por eso te rogamos en el nombre de Jesús. Manifiéstate, Señor, manifiéstate. Nosotros creemos, Señor, en tu poder y en tu autoridad. Hazlo, Señor, y que ninguno de nosotros se vea debilitado en su fe, Señor, pasando por momentos difíciles y de tormentas, mas que podamos ser como Pedro al principio de su caminar sobre las aguas, poniendo nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Amén. Cantemos para terminar otra vez ese himno y digámosle al Señor con nuestro corazón que confiamos en Él. En ti confío, mi Señor, y en mi ser reina tu paz. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. No temo yo lo que el hombre hará, porque tú eres mi Señor. En ti confío, Señor, cuando en el horno de prueba estoy y tu presencia no siento en mí, tu nombre proclamo yo y tu presencia no siento en mí. ¿Qué haremos? Tu nombre proclamo yo. Amén. Probablemente están, y así es el Señor,
pasando por momentos difíciles de administrar sentimentalmente, tal vez han tenido problemas familiares, problemas con algún hijo, con el esposo, problemas de trabajo que no saben qué hacer. Hace poco aconsejamos a alguien para poder resolver un problema de trabajo y el Señor fue misericordioso. Y en medio de esa gran necesidad el Señor fue benigno y respondió con abundancia y generosidad. Por tanto, no temamos, acerquémonos a la fuente. Ya que tenemos el entendimiento correcto de las cosas, acerquémonos, porque es necesario acercarse. El centurión oyó hablar de Jesús, pero eso no fue suficiente. No te quedes solo con el hecho, sí, yo sé quién es Jesús, sé que Él es capaz. Entonces acércate a Él, pídele, ruégale, humíllate y verás suceder cosas preciosas en tu vida. Que Dios les bendiga a cada uno, a todos los hermanos por nombre, y les dé la gracia para seguir adelante y aplicando este mensaje sobre la fe. Que el Señor fortalezca su fe y los haga personas que puedan ver con sus ojos el mover precioso y sobrenatural del Altísimo. Amén. La paz del Señor con ustedes, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.